Hola familia, bienvenidos a un capítulo más de Levántate y Resplandece. Estamos todavía continuando con la dinámica de a los 5 primeros comentarios que comenten rumbo al velódromo olímpico. Se les estará dando el libro de Follower de Isaías Sánchez, así que no olvides participar. Bienvenidos a un capítulo más de Levántate y Resplandece. Y primero que nada quiero recordarles las redes sociales que tenemos como Leeds MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Levántate y Resplandece. Les recuerdo que también tenemos 3 cultos. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo es a las 8 y el último es a las 2 de la tarde. Quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, el anciano Adán. ¿Cómo se encuentra, hermano? Marco, muy buenos días, gracias. Aquí estamos para servirles. Bienvenidos todos. Perfecto. Y bueno, estamos con este tema de hombres de fe. Yo siempre pregunto a la audiencia estas preguntas complicadas, pues, ¿qué significa caminar en fe? Pues porque queremos seguir a Jesús, ¿no? Y estamos en el ciclo de Fe Audaz, siguiendo con este ciclo de capítulos sobre la fe. Y pues queremos saber qué significa caminar en fe. Bien, Marco. Bueno, esa pregunta, yo digo que puede ser fácil de contestar, pero también muy compleja al mismo tiempo, porque para que nosotros aprendamos a caminar en fe, primero tenemos que saber con quién estamos caminando o hacia dónde vamos a caminar. En este caso, nuestro objetivo pues viene siendo Dios, ¿no? El hablar de fe no significa nada más de hablar de Dios, sino podemos tener fe en algunas otras cosas, podemos tener fe en nosotros, podemos tener fe en alguien, en alguna ideología, en algún personaje, algún ídolo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos que tenemos que aprender a caminar, pero con fe, con el Señor, con Dios, ¿sí? Y esto implica pues que nosotros conocemos los propósitos que Él tiene para nosotros, conocemos también cuáles son sus promesas que puede cumplir con nosotros, y no se diga, entendemos también que Él va a cumplir una obra también en nosotros. Y si nosotros tomamos como base esos 3 principios, el que somos una obra perfecta, el que tenemos un propósito que alcanzar y que hay unas promesas que también podemos alcanzar, pues eso nos ayuda a que caminemos, decimos siempre, con los ojos cerrados, ¿no? Y eso es tener fe, ¿sí? Caminar con fe es avanzar día a día hacia un propósito que aún no conocemos, porque la misma palabra de fe así lo conceptualiza, de que es algo que no conocemos o que no hemos visto, pero que vamos a lograr y que lo vamos a obtener. Entonces, caminar en fe es avanzar día a día hacia un objetivo que no conocemos, pero que tenemos la certeza de que se va a dar, ¿no? De acuerdo, sí, porque creo que en la superficialidad de la fe, como la mayoría de las personas ve que como que se utiliza el término muy coloquialmente de, ay, tú crees en fe, ¿no? Y no es simplemente la superficie. Estaba diciendo acerca de, sabemos el propósito, sabemos con quién caminamos, y también quería introducir esto de, bueno, también la Biblia dice qué es la fe, ¿no? La define, y quería también leerla. Adelante. Está en Hebreos 11, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y pienso que la sociedad actual se fija mucho en las cosas visibles, ¿no? En lo real, sí. Ajá, sí. Si no ven algo, si no ven objetivos, si no ven resultados, si no ven el camino ya trazado, como que dicen, bueno, es que pues no puedo confiar, ¿no? Así como nos decía, con una fe ciega, ¿no? Les es muy difícil a las personas confiar en lo que no ven. Exacto. Y aparte el mismo mover del mundo, o en sí de la sociedad, lo queremos todo casi de momento, queremos que ya de un día para otro se hagan las cosas, o de un momento a otro, ¿no? Dice mi esposa, queremos tener esa fe tipo de horno de microondas, que lo metemos y en unos segundos ya está todo listo, ¿no? Claro. Y no es así. La fe implica paciencia. Bien dice ahí la palabra que es algo que nosotros esperamos que se va a dar. Y esa palabra de esperar implica paciencia, ¿sí? Claro. Que luego no creemos que se vaya a dar a nuestras formas, pero Dios sí lo logra, Dios sabe cómo lo vamos a hacer. Lo importante es de que nosotros entendamos que en este caminar con Dios, Él nos va aumentando nuestra fe, ¿sí? Podemos creerle a Él
que, por ejemplo, yo en un principio creía que Jesús podía hacer milagros, pero que no los podía hacer conmigo. Como que me faltaba fe de decir, bueno, yo sé que puede sanar a alguien, pero cuando yo estoy en la enfermedad digo, bueno, puede sanar a los demás, pero como que no tengo la fe de que me pueda sanar a mí. Por eso a lo mejor acudo al doctor o acudo al terapeuta o acudo a otro tipo de ciencia para que me dé salud, sin reconocer que primero tengo que tener la fe puesta en Él para yo poder ser sanado, ¿no? Y entender que su palabra también habla, la misma Biblia habla de todo lo que podamos nosotros lograr con la ayuda de Dios, y eso debería de aumentar nuestra fe. De hecho, yo creo que vamos a hablar hoy de estos hombres, ¿no? Que tuvieron esa fe ciega, esa fe que les ayudó a tomar una decisión sin saber hacia dónde iban, no sabían ni a dónde iban a parar, y muchos de ellos terminaron mal. La mayoría de ellos terminaron muriendo, ¿no? Sin haber logrado el propósito o sin haber obtenido lo que ellos querían, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas sí fueron hombres de fe, ¿no? Sí, creo que cuando hablamos de fe tenemos que tener muy conscientemente que hay certeza y convicción, pero no es la certeza que nosotros queremos ni esperamos. Exacto. Siempre digo que Dios no va a mostrar todo el camino, pero te va a mostrar paso a paso de acuerdo a la temporada en la que estás. Que avances. Ajá, también, y tienes que dar esos pasos de fe, ¿no? Y pues hablando de hombres de fe, siento que hay muchos ejemplos, hay bastantes ejemplos, pero pues también la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Claro. Lo primero que tienes que tener es fe. Tal vez no en el camino final o en la meta final, pero sí siempre creer en Dios, ¿no? O sea, en ese paso a paso, en la temporada en la que te encuentres, pues tener la fe para sí agradar a Dios y también guiarte conforme a lo que Él quiere, ¿no? El paso sí será con Él, muy probablemente no te guste o no quieras, no es lo que esperes. No son las formas, claro. Ajá, pero pues sin fe es imposible agradar a Dios, y no dice que sin éxito, sino con fe, ¿no? Tienes que hacerlo. Y pues es creer que Dios tiene el control, incluso cuando el panorama se ve muy adverso. Claro. Es ahí donde precisamente entra nuestra fe. Dios pone situaciones adversas, aflicciones, tiempo de crisis, conflictos, disensiones, molestias. Dios pone todo precisamente para que nuestra fe se vaya moldeando o vaya creciendo o vaya tomando la medida que Él quiere, porque dice la Biblia que nosotros tenemos una medida de fe. Y esa medida hay veces que no la hemos alcanzado, por eso es que Dios pone situaciones ahí para que nosotros vayamos creyendo más en Él. Algo que también me gusta de la Biblia es que dice que si nosotros nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él está, o que le hay, vamos, que Dios está ahí. Sí, su presencia. Entonces, que ahí va a estar Él en su presencia y en todas las manifestaciones, sus formas de cómo se glorifica, cómo se presenta, cómo se puede mover, cómo puede hablar, etcétera, etcétera. Todo lo que Él es está para nosotros, pero tenemos que creerlo, ¿sí? Y si no lo creemos, pues ahí es donde empieza a menguar nuestra fe. Entonces lo que tenemos que hacer es al contrario, creer firmemente de que Dios está. El primer paso que nosotros tenemos que dar es que Él está ahí para nosotros, estemos donde estemos, casa, trabajo, calle, en cualquier lugar ahí estemos de vacaciones, también ahí está el Señor con nosotros. Es importante que primero creamos eso firmemente en nuestro corazón, de que Él está ahí para nosotros. Y en segundo, es de que nosotros ahora nos acercamos a Él, pues con el propósito, ¿sí?, de creer más en Él. O sea, de que, ahora sí que como a veces hasta lo retamos, ¿no? A ver, ¿de qué eres capaz, Dios? A ver, háblame, ¿sí? A ver, si existes verdaderamente, a ver, muéstrate aquí. Si estás para mí, hazme esto. Pero a veces lo consideramos como un genio, el de la lamparita, que creemos que confrontarlo ya está para hacer y resolver las cosas que nosotros queramos. Pero no es así. Es al contrario. Es yo con humildad, ahora me acerco a Dios y a ver, Señor, en vez de exigirte que si sí existes, ahora yo sé que existes. ¿Qué plan tienes para mí, Dios? ¿Sí? Yo sé que yo por fe creo que hay una
un propósito para mí aquí en este mundo, en este tiempo, en este lugar donde yo nací, en esta familia donde yo fui criado o donde yo crecí, en este lugar donde yo me estoy estudiando, estoy desarrollándome profesionalmente o académicamente. Hay unos propósitos que tú tienes en mí, Dios. O sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Sí? ¿Hacia dónde me voy a guiar? Espíritu Santo, creo yo también en ti, tú que moras en mí, que yo soy un templo tuyo, tú que controlas todo lo que yo soy, ¿hacia dónde debo de caminar? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué es lo que tengo que agradar? ¿Cómo te voy a agradar? Porque dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe tiene patitas, la fe tiene acción, la fe tiene, claro, cosas que nosotros tenemos que hacer, porque si no mostramos lo que nosotros somos con esa fe, pues no avanzamos. Al final de cuentas, Dios, sí, Él dice que se agrada, pero no nada más para aplaudirnos, para decir, tengo complacencia. No lo hizo así al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se bautiza y Dios dice que Él tiene complacencia en todo lo que ha logrado el Señor Jesús, era porque lo iba a proyectar a otro nivel mucho más todavía, ¿sí? Así Dios es lo que quiere. Si nosotros vamos dando esos pasitos de fe, Él tiene proyectado mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Sus propósitos de Él, dice ahí que son, aparte de ser inescrutables, o el llamado de Él es inescrutable, pero Él también tiene unos propósitos mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, hacia allá tenemos que tener nuestra fe direccionada en Él con propósitos grandes, ¿no? Sí. Por eso, y así lo hicieron los hombres de fe, los que habla la Biblia, ¿no? Claro, sí, en Hebreos 11 hay como una galería de personas, ¿no? De fe, que pues no son perfectos, como usted lo mencionaba al principio, tuvieron sus defectos, sus caídas, digámoslo así, y también sus momentos muy buenos con Dios, ¿no? Pero lo importante es pues que no eran perfectos y que eran personas comunes como nosotros. Comunes y pecadores así como nosotros. O sea, sí, dice ahí hombres y mujeres de fe que cada uno de ellos cumplió el propósito que Dios quería. Nada más era que ellos estuvieran ahora sí, como decimos, que estuvieran flojitos y cooperando. Y Dios les iba a dar precisamente el propósito y lograr el propósito. Aquí en esta Biblia habla de Abel, por ejemplo, junto con Caín, que fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Abel le agradó a Dios la ofrenda que él hizo, ¿sí? Él le creía a Dios de que si lo hacía de manera correcta, la forma en cómo lo hacía, pues le iba a agradar a Dios, cosa que Caín no hizo. Caín lo hizo a sus formas, no a las formas de Dios. Por eso no le agradó la ofrenda de Caín a Dios, pero sí le agradó la de Abel. O sea que Abel tenía una fe pues más puesta en Dios, no en la forma como Caín, en la forma del hombre, no a como yo lo vea, no a como yo lo sienta o como yo lo crea, no, esa como lo tiene determinado Dios. Esa fue la forma, y eso le agradó a Dios y lo ayudó, pues bueno, a seguir adelante. Después, desde luego que lo mata Caín, pero bueno, de ahí se originan otras cosas, pero tiene un lugar especial la ofrenda de Abel, ¿eh? Hasta ahorita es algo que nos ha dado bendición también a nosotros, ¿sí? Sí. Eso de Abel. ¿Quieres comentar algo? Tiene como significado, ¿no? O sea, la ofrenda en cuanto a... Porque no es ni la cantidad que nosotros creemos, ni tampoco es la sustancia que nosotros creemos. Porque a veces creemos, bueno, una ofrenda, pues una ofrenda de dinero, ¿no? Y tal vez no es lo que Dios te está pidiendo. Tal vez te está pidiendo otra cosa como tu orgullo o no sé, un trabajo. Sí, sí. Entonces, pues no es tal cual nosotros damos esa ofrenda, por lo cual también puede que no esté siendo agradable a Dios, ¿no? Claro. Siempre tenemos que ver... Sí, lo que hay en nuestro corazón. Ajá, lo que hay en nuestro corazón. La intención de nuestro corazón. Sí, eso es justo. Lo importante. Y también le iba a preguntar, viendo esta fe de panoramas adversos o cuando sí no es fácil creer, ¿ha estado como en alguna situación en donde diga... sí me ha costado creer o dar el paso de fe? Varios, y siento que he caído y he actuado a mis formas, a mis fuerzas también. Sí, esas... pero Dios, cuando estamos en el camino de Él nos va enderezando. Aparte que nos perdona, nos dice, bueno, a ver, levántate, otra vez te ayudo, te agarro de la mano y vamos hacia adelante, ¿no? Nos impulsa todavía a ser mejores. Situaciones adversas en mi vida siempre ha habido, muchas. Yo llegué aquí a la iglesia del Señor precisamente por una situación adversa con la familia, ¿no? Hubo una situación muy mala, yo diría, y dividió a la familia. Y ahí empezó mi caminar y empecé yo a tener esa confianza en Dios, pero yo también creía de que bueno, ya llego aquí el domingo y al otro día ya se solucionaron las cosas ahí en mi familia, ¿no? Pero no, déjenme decirles que ese caminar duró casi 9 años de lo que yo llegué, por la necesidad que yo llegué aquí a la iglesia.
la respuesta de Dios se dio 9 años después. Entonces no era inmediata, ¿no? Claro. Pero el Señor me fue preparando en esos 9 años para yo poder tener esa victoria, podríamos decirlo, a los 9 años, ¿no? Entonces, luego pasa, por ejemplo, también lo del COVID, que vino, me pegó. De hecho, en estos días, como me estoy acordando de que hace 6 años yo estaba en abril totalmente en cama, o sea, casi hasta por morir, ¿no? Y llegó un momento en que dije, bueno, pues ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que ya hasta aquí llegué, ya no, es más, ya ni mi cuerpo reacciona, o sea, yo ya no, lo único que tenía yo era conciencia, pero mi cuerpo como que ya estaba totalmente, pues, contaminado de COVID, pero ya maltratado también mal del COVID. Y ya fue donde dije, bueno, pues vamos a poner todo esto en manos de Dios, y oró el pastor por mí, y como que me empezó a levantar y el Señor como que dijo, bueno, todavía hacen falta cosas aquí por hacer, así es de que vamos para adelante. Y ahí empieza otra vez la fe, dice, sí, como que ya uno se quiere rendir, pero el Señor dice, no, pues todavía falta, vamos a echarle más. Y ahí empieza a aumentar todavía más tu fe, ¿no? O sea, como que yo dije, bueno, ya hasta aquí paramos, ya vamos a dejarla ahí. Bien fácil, me dicen, no, ¿quién va a sacar adelante a la familia, a las hijas y todo esto que sigue? Y seguir ayudando y seguirme sirviendo, órale, vamos adelante, ¿no? Entonces, todo eso pues van, y no se diga situaciones económicas también, en donde yo actúo de acuerdo a mis fuerzas y el mismo Señor me dice, bueno, entonces ¿para qué estoy yo? Dice, tú no busques obtener dinero, así me decía el Señor, tú busca obtener riqueza, que es más valiosa. Yo sí te puedo dar el poder para hacer dinero, pero también te voy a dar el poder para hacer riqueza. Y es mejor hacer riqueza, dice el mismo libro de Proverbios, y en Eclesiastés también lo dice, que es mejor la riqueza, ¿no? que el dinero como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios todavía nos sigue hablando. Nuestra fe empieza a fluir, Marco, cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que nos guíe, ¿sí? Ahí es donde creemos que nosotros lo vamos a lograr, pero Dios nos ayuda a lograrlo y todavía avanzar más de lo que nosotros queramos. Sí, porque soltamos, ¿no? Como que soltamos nuestras expectativas. Exactamente, en manos de Él, le confiamos nuestra vida. Esa es la fe que yo he tratado de impulsar siempre. Todo en manos de Dios. O sea, sí hay conflictos, sí hay cosas que tenemos que hacer, desde luego que sí, pero aquí en la iglesia nos han enseñado de que nosotros con orar, ayunar y leer la palabra son las armas más poderosas que nosotros tenemos para poder cambiar el entorno y lo interior, ¿sí? Podemos hacerlo de esa manera. Y estos hombres de fe, lo único que hicieron es confiar en Dios. Entonces yo ahora ya con esto que tengo la oración, que tengo el ayuno, que tengo la palabra, pues ya conozco lo que es Dios. Porque para mí sigue siendo un padre bueno, que está al pendiente de mí y que lo que quiere es que logremos, como todos los papás, que los hijos sean mejores todavía. Y así el Señor, yo creo que de cada uno de los que nos están viendo y los que estamos aquí, el Señor quiere que nosotros seamos mejores de lo que hemos logrado todavía. Porque para eso es la fe. Dice ejemplos del Señor Jesús, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. Y se moverá, ¿no? Entonces, quiere decir que las cosas imposibles las podemos hacer con fe, ¿sí? Algo que se lee simple, se escribe simple y se habla simple en decir, dile, muévete a esa montaña, pero a ver, hazlo, o sea, ejecútalo, llévalo a cabo, ¿sí? O sea, no es así tan fácil, para eso se requiere fe. Y leía en la semana un ejemplo de un pastor que le regalaron un terreno y que el terreno estaba en un cerro, era el cerro completo, ¿no? Entonces había hierba y todo eso, y se lo regalaron para hacer un templo, para poner ahí una iglesia, ¿no? Y uno de sus ayudantes le decía, bueno, pues pastor, yo creo que con fe pues podemos mover la montaña, ¿no? Y ya para que se aplane el terreno y todo esto. Y el mismo pastor decía, sí, hijo, sí lo creo, dice, sí lo podemos hacer. Dice, bueno, pues vamos a orar, pastor, para que la montaña se mueva y podamos tener nuestro templo, nuestra iglesia y todo. Y que el pastor le decía, pues sí, pero no nada más basta orar. Pero sí, con la fe podemos, pastor, que sí lo vamos a poder lograr para que se mueva esto. Y dice, bueno, vamos a llevar a la iglesia para que vengamos aquí al cerro y oremos para que esta montaña se mueva. Así decía, no el pastor, sino el ayudante del pastor. Claro. Y bueno, a final de cuentas se da, llega el tiempo, se ponen a orar ahí en el cerro. Y el pastor pues, dudoso, porque pues, sabía que no nada más con la oración se iba a quitar lo del el cerro o la montaña, ¿no? Así es que empezaron a orar, toda la iglesia empieza a orar fervientemente, con fe de que se podía mover, y dicen que empezaron a sentirse que vibraba la tierra, que se empezaba ahí a cimbrar la tierra, ¿no?
y era porque habían mandado por otro lado, no sé si del gobierno o de otro lado, empezar a mover y a poner orden precisamente la tierra en esa zona, ¿sí? Entonces, pues fue la oración, fue la fe y fue también la ayuda de otras áreas, yo digo, para que se pudiera lograr, y sí llegaron a tener la iglesia, ¿no? Que como se tenía que hacer. Pero era por la fe. Y hay veces que Dios nos toma como inocentes, o más bien algo que le agrada al Señor es que nosotros seamos inocentes, que sí le creamos. Dice la Biblia que también que si nosotros creemos como los niños, también las cosas se dan, que debemos de ser así como unos niños, ¿no? Que le creamos todo a Dios, ¿sí? Ay, Señor, yo quiero esto. Yo sé que mi papá me defiende, mi papá es más fuerte, mi papá lo puede ser más inteligente, mi papá sí puede saltar, mi papá sí lo puede lograr. O sea, creemos que Dios lo puede hacer todo. ¿Verdaderamente nosotros creemos que nuestro papá lo puede lograr todo? Porque estos hombres de los que aquí estaban creían en Dios. Y estos hombres como Sansón, como el mismo Noé, el mismo Moisés, Josué, que tuvieron guerras verdaderamente así físicas fuertes y luchas fuertes, y que yo digo que más fuertes que las nuestras en su momento, desde luego, pero le tuvieron fe al Señor. No confiaron, tenían muchas cosas adversas también. No se diga Abraham, o sea, se fue sin nada. O sea, él viviendo en una buena zona, en una buena área, en una buena tierra, pues lo dejó todo y se fue. Sí, y logró alcanzar a tal grado de que a través de él, hasta ahorita, todas las familias de la tierra son bendecidas porque él tuvo esa fe, ¿no? No se diga, Josué ayudó a obtener la tierra prometida. Y por la fe, dice ahí que él derribó los muros de Jericó, ¿no? Cantando o dando vueltas, como sea, pero por la fe de Josué se lograron cosas. Sí, Sansón por su fe también, a pesar de que cayó y que anduvo hasta con Dalila y que eran prostitutas y otros y le gustaban las mujeres, a pesar de eso cumplió el propósito de Dios, ¿no? El Señor era fiel. David no se diga, o sea, David, un rey que sí tuvo muchas cosas adversas también y que sufrió persecución, aún de su misma familia hubo sublevación, o sea, todo eso le ayudó a conseguir por lo menos el calificativo de que era el hombre de acuerdo al corazón de Dios, ¿no? O sea, veamos que en ellos había muchas cosas muy buenas. Enoc, no se diga que muchos ahora hablamos hasta de los extraterrestres y todo esto. Enoc, nada más andando así, caminando, pum, no se murió. Desapareció de aquí de la tierra y se lo llevó al cielo el Señor, ¿no? O sea, cosas que imposibles para nosotros de entender, pues fueron los que lograron estos hombres. O sea, yo hasta ahorita veo que no hay en la actualidad un líder que verdaderamente se levante con ese poder de Dios y órale, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Yo veo que estamos muy perdidos como gobierno, como políticos, como maestros, como científicos, como artistas, etcétera. Estamos muy perdidos, queremos lograr otro tipo de cosas y no lo que le agrada a Dios, ¿no? Entonces, nos falta mucha fe. Como humanidad nos falta fe. No se diga como familias también nos falta fe, porque creemos que la familia perfecta es papá, mamá e hijos, ¿no? Y ya con eso basta, sin saber que la familia es aquella que generación tras generación ha dejado un legado para que lo sigan nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y etcétera, y para que Dios los siga bendiciendo a esas familias, ¿no? Y otras cosas. Yo sí creo firmemente que nuestra iglesia está trabajando con una fe inquebrantable de que va a lograr grandes cosas. Nuestro propósito y nuestra visión sí es alcanzar a México para que conozcan de Cristo y que a través de actividades como lo que viene del velódromo y lo que hacemos en las células, el trabajo que se da, las evangelizaciones que generamos, todo eso es parte de, ¿sí? Pero una masiva, yo digo pesca masiva o pesca milagrosa, yo digo que se va a hacer, pero eso nada más es con la ayuda de Dios y por la fe que nosotros podamos tener. No basta de uno, sino que lo tengamos en el mismo sentir y yo creo que vamos a lograr muchas cosas. ¿Tú no lo crees, Marco? Sí, creo que, bueno, dijo muchas cosas, pero creo que lo que se me queda es que las personas que creyeron a Dios tuvieron esa fe activa, perseverante y sobre todo el legado fue que no fue una estatua, no fue un monumento, no fue algo físico, sino más bien fue el movimiento que dejaron y siguen, junto con Dios, porque pues Dios es el iniciador de todo. Esa acción dejó muchas repercusiones a su legado, ¿no? A sus familias, a sus nietos y los que vinieron después. Ahorita. Sí, hasta ahorita. Y hablando de pues lo que hace la iglesia, creo que sí
sí hay un déficit de hombres que no le creen a Dios, ¿no? Y que, obviamente nos incluimos en ello, pero es importante creer en Dios, ¿no? Porque justo eso, si tú crees en Dios, no ves tus capacidades, no ves tus limitaciones, sino que crees en esas grandes obras, ¿no? En las extraordinarias y en las imposibles. Exacto. Para poder hacerlas. Y bueno, cuando ya las ves, dices, wow, o sea, es increíble que Dios haga esto con mi poca fe, como con mi grano de mostaza. Con mi granito de Ajá, mostaza, porque ¿no? mueve muchas cosas. Y eso es a donde tenemos que caminar. A final de cuentas, el Señor nos invita a que nosotros vayamos aumentando nuestra fe. El mismo Señor le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y eso quiere decir que la aflicción, el enemigo, la angustia, la desesperación, la crisis, la guerra, el hambre, etcétera, todo eso iba a estar presente, ¿sí? Eso es lo que nos zarandea ahorita como humanidad, es lo que nos zarandea. No se diga las religiones, las falsas ideologías, los falsos profetas, o sea, todo eso también pega. No se diga las otras partes como la brujería, la santería, la hechicería, cosas también como la adivinación, que queremos nosotros saber el futuro sin saber que el futuro está plasmado en la palabra, ¿no? Entonces, como que todo eso nos lleva a estar volteando nuestros ojos a otro lado y perdemos o mengua y se pierde a veces nuestra fe. Lo importante es de que nosotros pongamos nuestra fe cada día más firme en Dios, ¿sí? Para eso es necesario tener esa intimidad con Él, pasar tiempo con Él, creerle a Él, que lo poco que nosotros vayamos avanzando creamos que es por la ayuda de Él. Si atravesamos una crisis matrimonial, bueno, cuando se establece o se restaura ese matrimonio, pues darle la gloria a Dios y saber que es por Él, no fue porque nosotros tomamos decisiones, sino aparte que le apostamos la vida a Él, Él lo pudo lograr. Y todo esto nosotros lo podemos alcanzar, las crisis económicas, una enfermedad, conflictos laborales, a lo mejor el fracaso en algún negocio, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos nosotros restaurar. Eso iba a estar ahí. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: bueno, Satanás te va a zarandear. Eso sí. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso no te lo voy a quitar. No le dijo: ay, no, yo estoy orando para que no pase. No, lo que le dijo el Señor a Pedro, le dijo: pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Sí. Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesús. Ahorita que Él está sentado ahí en el trono, el que está ahí sentado a la diestra del Padre, está orando e intercediendo por nosotros. Y otro libro de Santiago dice que si nosotros o nos falta fe, pues que se la pidamos al Señor, ¿no? Y que si no creemos en Él firmemente, pues que creamos, ¿sí? Que lo pidamos a Él, porque para eso está el Señor Jesús. Está dispuesto para que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad se dé y se pueda lograr. Por eso en este tiempo, en este día, pues yo quisiera que la gente que nos está escuchando, la gente que no conoce todavía el caminar o no ha puesto su fe en el Señor, pues que dé ese paso de fe, que empiece a creerle, que empiece a tener ese tiempo para poder empezar un caminar con Él y que las montañas se vayan moviendo, que el mar también se abra, que las murallas se sigan cayendo, que las cadenas se vayan rompiendo, pero con la fe que pongamos nosotros en el Señor. Y para esto les voy a pedir que nosotros cerremos ahí los ojos, que repitan conmigo esta oración, estas palabras que voy a decir y que lo hagan desde lo más profundo de su corazón. Que digan conmigo, cierren ahí sus ojos y repitan conmigo diciendo: Señor Jesús, en este día pongo en tus manos mi vida. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por tener una fe pequeña o por dudar de que tú existes. Yo hoy quiero empezar un caminar contigo, que me abras mi entendimiento, que pongas en mi corazón una nueva semilla de fe y que pueda germinar para que ella vaya creciendo y yo pueda confiar plenamente en ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder.
Tú que hiciste esta oración, te invitamos a que te sumes a la iglesia en las diversas formas que tenemos, en los medios digitales, pero también en los presenciales. Nada más les recuerdo que tenemos 3 servicios. El primero es a las 8, el segundo es a las 11 y el último es a las 2 de la tarde. Y ya para finalizar, anciano Adán, ¿cuál sería pues nuestra reflexión, conclusión del tema de hoy? Pues decirle a todos nuestros radioescuchas o a la gente que nos acompaña en este tiempo que trabajemos más en nuestra fe, que no veamos que ya hasta donde hemos logrado ya es lo que nosotros podamos alcanzar. Hay más cosas y mejores cosas que Dios quiere para nosotros, que pongamos nuestra fe en Él, que vivamos día a día con esa fe, que vayamos creciendo en Él, que compartamos también de esa fe y que no dejemos de hablar de nuestro Señor, porque al final de cuentas eso es lo que va a cambiar al mundo, ¿sí? De hecho, hasta que Él nos llame, podemos nosotros todo el tiempo hablar de Él, estemos donde estemos, compartamos de la palabra, hagamos que nuestra vida sea útil para otros, que podamos bendecir a través de nuestra vida y a través de nuestra fe a otras personas. Compartamos de Él y verán que nuestras cosas van a ser mejores todavía. Perfecto, sí, me quedo con eso. Tu fe tiene el poder de cambiar tu historia y la de quien te rodea. ¿Qué proeza de fe vas a realizar hoy? Esto fue Levántate y Resplandece.